Adoramos a Jesús. Yo dije que adoramos a Jesús. Él es digno de toda la gloria, la honra, la alabanza, el servicio. No hay nadie como Él. Invitamos a ese glorioso Espíritu Samashaya de Dios a este lugar. Y aquí estamos, oh Dios, cumpliendo el compromiso de llenar toda la tierra con la gloria de Dios. Para eso tú nos has traído a esta hora. Yo declaro el reino de Dios Eva Shama en este lugar. Yo declaro que cada persona que entre por esa puerta nunca será igual. Nunca, nunca va a tener un encuentro de frente a frente con Jesús. Y el carácter de Jesús se va a formar en nosotros. Y la gloria de Dios nos va a transformar y nos va a cambiar. Puede tomar su lugar mientras. Me gustan los himnos clásicos. Es una de mis virtudes porque no es un defecto. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande eterno amor quiero gozar. Llena todo mi ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en la aflicción. Mi corazón, Jesús, inquieto está. Por esta vida voy buscando paz. Mas solo tú, Señor, la paz me puedes dar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Sigo mi caminar, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud por siempre cantaré, y fiel a ti, Señor, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu santo nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Llena todo mi ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en la aflicción. Himnos de gratitud por siempre cantaré, y fiel a ti, Señor, siempre seré. Mi voz alabará tu santo nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Gracias, gracias. Bueno, estoy de regreso aquí los jueves, ¿ok? Hace
más de 25 años que en nuestra iglesia en Chicago teníamos lo que ahora le llamamos acá casas de luz, le decíamos células de crecimiento. Y yo preparaba las lecciones para los líderes, y esas lecciones al final de cuentas se convirtieron en 66 lecciones que por la gracia de Dios las preservé, y es un libro que se llama ahora Discipulado para Madurez y Crecimiento Integral. Nunca lo he predicado porque simplemente era para predicárselo a los líderes y que ellos dieran la lección, pero muchos de mis pastores en el mundo entero, aquí en Panamá, en un día de la semana están adoctrinando a la iglesia con estas lecciones. Y hoy sentí del Señor que yo tome estas lecciones y haga lo mismo, empezando hoy aquí, cada jueves. Amén. Estas lecciones están divididas en capítulos, diferentes capítulos. Aleluya. Un ejemplo, la importancia de la palabra es el capítulo que empezaremos hoy. El capítulo 2 es el Espíritu Santo. Capítulo 3, tentación y conflicto espiritual. Capítulo 5, oración y avivamiento. Capítulo 5, la redención y su beneficio. Capítulo 6, los medios de obtener la bendición de Dios. Capítulo 8, la unidad del cuerpo de Cristo. Capítulo 8, las actitudes del creyente. Capítulo 9, evangelismo y salvación. Capítulo 10, tu potencial y tu éxito. Así que vamos a empezar hoy en el primer capítulo con la primera lección. Pero hay algo que yo quiero hacer por ustedes. Yo quiero orar porque el corazón suyo se abra. Levanta las manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estoy yo en tu presencia, privilegiado de poder abrir las escrituras. Y tú siempre me sorprendes a mí, aún de cosas que he escrito 30, 40 años atrás, son frescas porque la unción del Espíritu Santo. Toma esta palabra, Padre. Señor, esta palabra es para adoctrinar, preparar, entrenar un pueblo bien dispuesto para tu segunda venida. Señor, que seamos gente que maduremos, no emocionales, sino gente sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces hoy a empezar con la prioridad de la palabra. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more. Colosenses 3:16, le prometí audiovisual repetir la cita 2 veces. Ok, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No sé si te oyó eso. La palabra more en abundancia, está hablando de la palabra. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros por medio de la palabra, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Ahora, bien, y Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esa es la palabra de Dios. Y penetra hasta partir o hacer división entre el alma y el espíritu, entre las coyunturas y los tuétanos. Y esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con estos 2 primeros versos que empezamos este discipulado, nos damos cuenta ahora que empiezo por lo que Dios empieza. Porque en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Todo lo que Dios hace lo hace por medio de su palabra. Vivimos hoy en una cultura cristiana que se quiere el ruido, se quiere la algazara, se quiere la tembladera, se quiere toda esa cosa. Pero lo que nos establece en una fe firme y en un carácter verdaderamente cristiano es la palabra de Dios. Ahora,
Primeramente, como creyentes tenemos que reconocer que la Biblia es la voz de Dios. No simplemente es la palabra escrita, está escrita, pero antes de escribirse era la voz de Dios. Tanto así que la fe no viene por la palabra escrita simplemente. La fe viene por, dice, oír la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo oír lo que está escrito? Hay una sola forma. El Espíritu Santo se especializa en sacar la palabra aún del canon sagrado, que es la Biblia, y hace que tú la puedas escuchar. Y se supone que el predicador será exitoso en la medida que cuando él predica, la gente no oiga algo conceptual, sino que de su boca salga una palabra revelación, que está revelada y que pueda ser como que tú la estás oyendo. Me decía una de mis nietas, por cierto es la tercera, aleluya, me decía, porque yo le regalé un libro en inglés acerca de la batalla, la batalla por tu mente, y no creía que lo iba a leer, y empezó a leer el primer capítulo, y al otro día yo me venía y me dijo, papá, yo leí el primer capítulo. Wow, ¿y cómo te gustó? Me dice, papá, hay algo particular cuando yo leo su libro. Nunca había leído un libro suyo, pero cuando yo leo el libro suyo, usted como que se sale de las páginas, usted como que me está hablando a mí. Una niña de 16 años. Y yo dije, wow. Y le dije, es interesante porque eso que tú me has dicho, me lo han dicho abogados, fiscales, gente de mucha altura, y tú que simplemente eres una muchachita. Y yo creo que eso es lo que sucede cuando nosotros leemos la Biblia en el Espíritu Santo. Oh, gracias, Padre. Es más que un concepto, es más que una ley, es una vivencia. Por eso, como creyentes tenemos que reconocer que la Biblia es la voz de Dios, dándonos instrucciones para que vivamos una vida victoriosa. Eso es lo que Dios quiere. Dios no nos quiere derrotados, y que podamos heredar las promesas que Él nos ha dado, porque esa palabra nos da la fe para heredar lo que el cielo dice que es nuestro. Por lo tanto, mis santos, en la medida en que nosotros nos llenemos de esta palabra, vamos escalando nuevas dimensiones en Dios que denotan la madurez y la integridad de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios que tome en serio la palabra de Dios. Es invencible, no dije invisible, no hay quien lo pueda vencer, ni el diablo, ni la enfermedad, ni ninguna cosa. Ahora, la prioridad de la palabra indica en primer lugar que somos nacidos por la palabra. Diga conmigo, nacidos por la palabra. Estas lecciones son cortas, pero son jugosas. Tienen 4 puntos, no tienen 7. Nacidos por la palabra. La palabra es la semilla incorruptible de Dios. Es una semilla. Por eso Jesús habló que el sembrador salió a sembrar. Y está hablando del sembrador, el predicador, el que trae la palabra. Es la semilla incorruptible de Dios. Incorruptible porque no se corrompe, no se pudre, es eterna. Por lo tanto, cuando oímos la palabra de Dios, por eso es que yo tomo tan en serio este asunto de predicar. Por eso es que yo vengo aquí de haber pasado bastante tiempo hoy con Dios. Lo hago todos los días, pero especialmente cuando tengo que traer la palabra. Porque cuando oímos la palabra de Dios y la recibimos con fe, nuestro espíritu es nacido de nuevo, que es como empieza la salvación. A menos que se le predique a la gente la palabra pura de Dios, no van a nacer de nuevo. Es por medio de la palabra que Cristo es implantado en nosotros, lo que nos convierte en nueva creación. ¿Y cómo sucede esto? Sucede exactamente en la persona lo que sucedió en María cuando tuvo la visitación del ángel. Y ella le preguntó, ¿cómo será esto? El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hará sombras sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa fue la palabra que el ángel habló, y la palabra del ángel equivale a la palabra de Dios. Y María le contestó, hágase conmigo
en Lucas 1:38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. En otras palabras, yo no estoy para mandar, no estoy para simplemente cargar algo. Yo soy la sierva del Señor. Yo estoy para servir al Señor. Y lo que el Señor diga es lo que yo voy a hacer. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque yo soy el siervo del Señor. Yo no soy el Señor del Señor. Hay un solo Señor. Es interesante que cuando uno sabe que es el siervo o sierva del Señor, puede decirle a Dios: hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque Dios está buscando siervos y siervas que abran su espíritu, que abran su vientre espiritual, que abran su corazón, para que Dios pueda poner la palabra en ellos. Y como consecuencia de esa palabra pueda haber un engendramiento espiritual, llamémosle un embarazo espiritual con la palabra de Dios. María quedó embarazada con la palabra de Dios, y quien le embarazó fue el Espíritu Santo. Tengo noticias para usted, que todavía hoy quien nos está embarazando con la palabra de Dios es el Espíritu Sabashek de Dios. Alguien diga aleluya. Amén. Ahora, en Santiago 1:18 nos dice el apóstol Santiago, hablando de Dios, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso es que si no predicamos la palabra, usted puede ser un ritualista, puede ser un evangélico, un católico y hasta un maranateño, pero no es hijo de Dios. Hace falta. Por eso es que nosotros no podemos predicar ideas o conceptos o tradiciones, sino solamente la palabra de Dios tiene una tiene una semilla incorruptible adentro, que cuando es buena semilla y se siembra en el corazón, va a producir una cosecha. Algo se va a formar. Es lo mismo que sucede si hay un hombre saludable con una mujer saludable, son jóvenes, y él, aleluya, tiene una relación lícita con ella, que es como debe ser, y entonces él tiene un esperma. Es interesante que la palabra esperma significa algo así como semilla. O sea, es una semilla, es la semilla masculina, la cual se encuentra con el óvulo femenino, y cuando se encuentran hay un engendramiento. ¿Entiende? Usted tiene su corazón, usted tiene su espíritu. Cuando viene la esperma de Dios, la semilla de la palabra de Dios, y entra su espíritu, lo primero que usted hace es nacer de nuevo. Se convierte en hijo de Dios. Usted recibe la naturaleza de Dios. Pero eso no termina ahí, porque usted sigue teniendo diferentes embarazos y engendramientos con visiones y con cosas que Dios le da. En Santiago nos dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos hijos de Dios. Otra escritura está en 1 Pedro 1, 22, 25. Este curso se distingue porque tiene mucha palabra, ¿entiende? Porque yo todo lo sostengo con la palabra, no con lo que dicen a un rosario o lo que dice Maranata, no, lo que dice Dios. Y eso me da una gran autoridad. Vamos entonces a ver 1 Pedro 1, 22, 25. En otras palabras, esto es como una escuela. O sea, los jueves va a ser como una escuela. Es como un entrenamiento para usted. Usted no se va a quedar ignorante, aleluya. Usted va a crecer en fe, usted va a crecer en santidad. Usted va a conocer a Dios. Gracias. Bien. Ahora, y la ventaja que tenemos ahora, que termina y ya pronto, ahora se está transmitiendo por Facebook. Hay gente que ya están tomando el curso en sus hogares, y ya después yo lo paso inmediatamente a YouTube, y los que están en el púlpito no rosario pueden otra vez tomar el curso. Dice la escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que está en la palabra. Dice que esa verdad es mediante el Espíritu, y dice que esa verdad que es de la palabra purifica nuestras almas, para que nosotros tengamos amor fraternal, amor entre hermanos, y que no sea hipócrita, o sea, no fingido. Dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es un mandamiento. Verso 22.
Y dice, siendo renacidos, no de semilla o simiente. La palabra simiente es semilla. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo es que hemos nacido de nuevo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, esa palabra nunca pierde su poder, nunca pierde su fe. Es interesante que usted puede escuchar un mensaje, no de Naúm Rosario, de cualquier siervo de Dios que predica la palabra de Dios. Y si lo predicó, estamos hablando de, bueno, vamos a hablar 2000 años atrás, pero más de 2000 años atrás, porque estoy hablando de los evangelios. Pero si le hablo de Isaías, le estoy hablando de milenios atrás. Isaías es palabra de Dios que hoy usted la lee y es como si fuera ahora. Wow, ese es el poder de la palabra incorruptible de Dios. Y entonces nos dice el verso 22, por favor, otra vez: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y entonces nos trae una comparación, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Está hablando de que el hombre natural en lo natural no es eterno. Y dice que ellos buscan mucha gloria, pero la gloria es como la flor de la hierba, que la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra de Dios, diga, pero la palabra de Dios, aleluya, permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Porque yo siempre, ¿qué es lo que yo predico? ¿Qué es lo que yo enseño? ¿Qué es lo que yo canto? La palabra. ¿Por qué estoy parado en pie? Por la palabra. ¿Por qué tengo salud a esta edad? Por la palabra. ¿Por qué tengo gozo a esta edad? Por la palabra. ¿Por qué aún tengo pasión por Dios? Por la palabra. Yo vivo en la palabra, y la palabra Bashira Makoteri Andala vive en mí. Alguien diga aleluya. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Esta palabra que permanece para siempre, esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Otras palabras, que nosotros los predicadores no debemos malgastar el tiempo en tontería, en lo que está diciendo el mundo, en lo que está diciendo este y lo otro. Tenemos suficiente 66 libros más los míos para que usted los lea, para que usted reciba la palabra de Dios y usted camine en una victoria total, absoluta y completa. Es el plan de Dios, querido, es el plan de Dios. Amén. Segundo punto de esta primera lección. Ya vimos cómo nacimos. Vamos a ver ahora cómo crecemos. Cómo crecemos. Bien. Cuando la palabra penetra dentro del creyente, alumbra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como leímos en el verso anterior de Hebreos. Repito esto: cuando la palabra penetra dentro del creyente, alumbra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal forma o de tal modo que quedamos desnudos y tenemos que reconocer la necesidad de un cambio que solo se opera por el oír con fe de la palabra de Dios. Otra de esas largas oraciones que hace el profesor Naúm Rosario. Voy a repetirla. Cuando la palabra penetra dentro del creyente, pongamos ahí una coma para que no sea tan larga, alumbra y discierne los pensamientos. Podemos hacer ahí un descanso, ¿no? Y también discierne las intenciones del corazón. ¿Cómo lo hace? De tal forma que quedamos como desnudos. ¿Y cuál es el resultado? Y tenemos que reconocer la necesidad de un cambio. Diga, un cambio que solo se opera por el oír con fe. Pero lo más difícil para la gente es aceptar el cambio, porque lo más difícil es aceptar que está mal. Yo lo puedo discernir cuando estoy enseñando la serie esa importante que empezamos hace 2 miércoles en la central. Ahora, en la misma forma que la comida nos provee crecimiento físico, la palabra de Dios es el alimento espiritual que hace crecer nuestro espíritu. Un enano espiritual es porque no come palabra. Está comiendo baratija. ¿Qué tú estás comiendo? Hay lugares donde lo que te dan es ¿entiendes? Baratija. Algo que te engorda pero no te hace crecer.
Y la gente sale inflada por todo lo que dijeron, pero no se sanan, no crecen, no tienen revelación. Pero como es algo emocional, como es un dulce, como sabe bien, ¿me entiende? Y usted sabe que a los niños prefieren el caramelo que no le va a alimentar. No quieren la zanahoria, y menos la remolacha. Ni aún la carne quieren. Pero dele usted comida de chatarra para que usted vea. Hay mucha chatarra en los púlpitos. Hay mucha chatarra en Facebook. Hay mucha chatarra en todo lugar. Y la gente aplaude la chatarra, le ofrendan y le diezman a la chatarra, pero no crecen. ¿Y por qué yo no avanzo? Porque está comiendo mal. Y si estás comiendo mal, vas a crecer mal, vas a creer mal. Porque todo viene por la palabra de Dios. La palabra nos provee crecimiento físico. La palabra de Dios es el alimento espiritual que hace crecer nuestro espíritu. Por esto es necesaria leerla diariamente. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Digo, que sale de la boca de Dios. Y es ¿cómo que tú sabes que sale? Porque está en comunión con Dios. Alguien dijo: ¿indica eso que tengo que simplemente leer la Biblia? No leer la Biblia. Hay libros que son pura palabra, ¿entiendes? Y por eso cuando yo escribo un libro, yo te pongo todo el verso completo, de forma que no solamente te estás alimentando de la interpretación que yo tengo, sino que tú tienes el verso completo para que tú juzgues si yo la interpreté bien o fue solamente un invento mío. Y como yo no le tengo miedo al escrutinio público, porque sé lo que estoy haciendo y sé que soy responsable ante Dios de ser un mensajero responsable de su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos cambiar lo que Dios ha establecido. Jesús dijo eso, que Él vivía de todo lo que... O sea, Jesús mismo tenía que vivir de la boca de Dios. Y era perfecto, simplemente nunca pecó. Pero aún así, Él tenía que crecer espiritualmente. Eso está en Mateo 4:4. Él respondió y le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora Pedro nos da otra advertencia en 1 Pedro 2, 1 al 2. 1 Pedro 2, 1 al 2. Me dan unos segundos para tomarme el agua. Yo no sé si el fuego lo tengo yo o es que el aire no me da. Yo lo tengo. Cristo, Cristo, cuánto te amo. Oh, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Gracias por la palabra. Gracias por este divino Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Gracias. 1 Pedro 2, 1 al 2. Desechando pues toda malicia. ¿Estás listo? Desechando todo engaño. ¿Estás listo? Desechando toda hipocresía. ¿Listo? Desechando toda envidia. ¿Listo? Y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos. No con un viejo que no tiene dientes, no. Es interesante que el niño recién nacido tampoco tiene dientes, pero quiere comer. La leche espiritual no adulterada. Hay una leche espiritual no adulterada, pero hay una leche que está adulterada. Yo soy de campo y cuando nos traía la leche, claro, a nosotros, yo ordeñaba la vaca, sí, pero algunas veces cuando nos traían leche, decíamos: esta leche le echaron agua. Cuando a mí me predican y yo digo: ese mensaje tiene mucha agua, me adulteraron la palabra. Leche adulterada es que le echaron agua o le echaron otra cosa para rendirla, de forma que el ganadero pues tenga más ganancia, lo cual es ilegal. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque solamente con esta leche se crece. ¿Para qué?
¿Se dan cuenta por qué hay tanto enano predicando? Y no me refiero si alguien es enano de cuerpo. No, yo respeto tu estatura y que naciste así. No estoy hablando en lo espiritual. Por eso iglesias enanas. Y pueden haber iglesias con 5,000 personas y son 5. Es un ejército de enanos. Porque no se predicó la palabra. La palabra que vive y permanece para siempre. Yo le voy a traer la palabra. Y yo estoy entrenando predicadores que traen la palabra. Alguien diga aleluya. Veamos la prioridad de la palabra. Número 3. Nos hace partícipes, esto sí que es poderoso, de la naturaleza de Dios. Ahora, nosotros recibimos una inyección, ¿entiende? Recibimos la primera vacuna, pero después hay que ponerse otra dosis, como están haciendo ahora. Cuando somos salvos, cuando nacemos del Espíritu Santo y Cristo viene a nosotros, recibimos la naturaleza de Dios. Pero esa naturaleza tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Vamos a 2 Pedro 1, verso 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia es toda maldad que hay en el mundo. Esta palabra nos hace partícipe de la naturaleza de Dios. El obtener un conocimiento pleno de la palabra de Dios nos hace elegibles para participar de la misma naturaleza que Dios es. O sea que la divinidad de Dios está en su palabra. Hay algo que al tú comer la palabra entra a tu espíritu, a tu alma y aún a tu cuerpo. Oh, gracias, Padre. Ahora, esto sucede cuando comenzamos a crecer y cuando empezamos a actuar basándonos en las promesas hechas a nosotros, que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica, gracias, que podemos recibir todo lo que Dios es y tiene, todo lo que tiene. Su amor, su bondad, su fe, su justicia, su perseverancia, su santidad. Porque esto es parte de su naturaleza. Esto implica que podemos recibir todo lo que Dios es y tiene. Su amor, aquí tengo en mis puntos, su fe, su amor, su gozo, y hacerlo parte de nuestra vida. O sea que parte de Dios entra a mí, entra a mi corazón, entra a mi espíritu, entra a mi mente, entra a mis emociones y puede entrar aún a mi cuerpo, a mi carne. Todo porque he recibido la palabra de Dios, la palabra que vive y permanece para... Alguien dice aleluya. Gracias, Padre. ¿Sabe lo que a mí me inquieta? Es ver que hay gente que son tan delicados con la comida física que se comen. Y está bien, son delicados con la comida física que se comen. Y está bien que sean delicados, ¿entiende? Pero ¿por qué no son así de delicados con la comida espiritual que se comen? Hay personas que van a un restaurante y si lo que les sirvieron no es lo que estaba en el menú o lo que decía el menú, les regresan el plato al mesero. Se lo regresan. Yo he estado en lugares, personas, claro, me he sentido mal porque le han regresado. Yo no pedí la carne así, la pedí así. Y la trae 3 veces. Un día yo le dije a alguien, no hagas eso, que es posible que se indigne tanto contigo que diga, para que le sepa mejor. No antagonices al que está cocinando allá adentro, porque tú no sabes lo que se hace allá. ¿Por qué hago esta comparación? ¿Por qué no somos exigentes con la palabra que recibimos? A mí me gusta que la gente sea exigente, que quieran, papá, yo quiero ir buena palabra, aunque me corten pedacitos. Yo quiero que me cambie la imagen de Cristo.
Yo quiero que me quite ese viejo hombre, que lo saque del medio. Yo quiero que esa palabra, aleluya, me quite, ¿entiendes? Toda esta vanidad, este egoísmo, esta terquedad. Me cansé de ser como soy. Caballada la vaca. Gloria a Dios. Ok. Ahora, repito otra vez. No quiero leerlo otra vez. Mira, ¿por qué no me pones 2 Pedro 1? Pero empecemos en el verso 3, porque algo en el verso 3 que está conectado con el verso 4 no está en mis notas. Cuando yo hice el libro fui muy vago para poner el otro verso, parece. Bien, 2 Pedro 1. Bien, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Pero es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Usted oyó eso? O sea que todas las cosas de la vida natural y lo que tiene que ver con la piedad es la vida espiritual. Dice que son nuestras por medio del divino poder que es el Espíritu Santo. Pero eso es factible cuando lo recibimos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y entonces ahí es que entra en juego el verso que yo había leído, por medio de las cuales, que son grandísimas promesas, ¿ve? Aleluya. Y preciosas. Por ella llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero claro, hay una condición: hay que huir de la corrupción que hay en el mundo para que la palabra no se corrompa a causa de la concupiscencia, o la palabra concupiscencia son deseos malvados. Ahora, otra vez voy a leer lo que había dicho antes. Esto sucede cuando comenzamos a crecer y a actuar basándose en las promesas hechas a nosotros, que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que podemos recibir todo lo que Dios es y tiene, su fe, su amor, su gozo, etc., y hacerlo parte de nuestra vida. Estamos hablando hoy de la prioridad de la palabra. Número 4, el último punto. La palabra nos da conocimiento y revelación de Dios. Juan 14, 21, por favor. Juan 14, 21. Les amo, mis hijos. Amo hasta los que llegaron tarde, aleluya. Especialmente a ti, orando por ti, muchacho. Aleluya, gloria a Dios. La palabra nos da conocimiento y revelación de Juan 14, 21. El que tiene mi mandamiento, está hablando Jesús ahí, ok, Jesús, y los guarda. La palabra es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me le revelaré o me le manifestaré. Hay una gran ventaja en tú tener los mandamientos de la palabra de Dios y guardarlos. Porque Jesús interpreta que si tú amas sus mandamientos, amas al que los dio, que es Él. Ese es el que me ama. Y el que me ama no solamente será amado por mí, mi Padre también lo va a amar, porque me está amando a mí y está amando mi palabra. Y el Padre y yo somos una misma cosa. ¿Y qué sucede? Dice Jesús: yo le voy a amar. Bueno, yo quiero que Minerva me ame, pero más que Minerva me ame, que me ame Jesús. Porque Minerva, bueno, me puede amar hasta cierto grado, pero cuando Dios me ama, ese amor, el amor de mi Jesús, dulce más y más y más y más y más, rico, inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Así que nos da conocimiento y revelación de Dios. Además de la creación, la palabra es el testimonio escrito de que hay un Dios. Su integridad y eficacia demuestran la existencia de un ser supremo, creador, real, que transforma a cualquiera que con una fe sencilla toma en serio esta palabra para aplicarla a su vida. Repito esto: además de la creación, la palabra es el testimonio escrito de que hay un Dios. Su integridad y eficacia demuestran la existencia de un ser supremo, creador, real, que transforma a cualquiera que con una fe sencilla tome en serio esta palabra para aplicarla a su vida. También, a medida que la estudiamos, recibimos revelación más profunda de lo que Dios es
y crecemos en su conocimiento, y crecemos en victoria, y crecemos en salud, y crecemos en éxito. Y eso me lleva a terminar con Josué 1:8. Interesante, con eso terminé anoche también el mensaje. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche pensarás, meditarás en él. ¿Y cuál va a ser el resultado? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces tú, no Dios, no el Espíritu Santo, tú harás. Tú tienes el poder para hacer prosperar tu camino y que todo te salga bien. La Biblia de las Américas dice: y que tú tengas éxito. Esta es la prioridad de la palabra. Número 1, nacidos por la palabra. Número 2, crecemos por la palabra. Número 3, participantes de la naturaleza divina por la palabra. Y número 4, nos da conocimiento y revelación de Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese conocimiento está en la Biblia. Aleluya. Dice que el que desechó el conocimiento fue llevado cautivo. Hay un conocimiento de Dios. El Espíritu Santo nos revela la palabra, hermano. Cada día que yo leo la palabra, no importa que lo haya predicado 1000 veces, lo predico y hay una revelación fresca. El revelador que es el que es el que es el Espíritu Santo, está esperando vientres hambrientos. Diga: soy un vientre hambriento. Yo quiero comer el pan del cielo, el pan de la vida. En el nombre del Señor. Gracias, Padre. Bájalo a fa mayor, creo que es. Aleluya. Aleluya. Confío en su promesa. Es palabra de Dios. Confío en su promesa. Es palabra de Dios. Él lo dijo, yo lo creo. Y son mías, 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 mías. Las promesas en la Biblia son mías, mías, mías. Confío en su promesa. Es palabra de Dios. Confío en su promesa. Es palabra de Dios. Él lo dijo, yo lo creo. Y son mías, 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 mías. Las promesas en la Biblia son mías, mías, mías. Ok. Desesperado y triste en mi largo caminar, yo no sabía lo que tenía hasta en su palabra confiar. Confío en su promesa. Es palabra de Dios. Confío en su promesa. Es palabra de Dios. Él lo dijo, yo lo creo. Y son mías, 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 mías. Las promesas en la Biblia son mías, mías, mías. Si enfrentas un problema que no puedes entender, solo confía en su palabra y podrás prevalecer. Confío en su promesa. Es palabra de Dios. Confía en su promesa. Es palabra de Dios. Él lo dijo, yo lo creo. Y son mías, 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 mías. Las promesas en la Biblia son mías, mías, mías. Lo que parece imposible, solo Dios lo puede hacer. Todo es posible para el que cree en sus promesas cargadas de fe. Confío en su promesa. Es palabra de Dios. Confío en sus promesas. Es palabra de Dios. Él lo dijo, yo lo creo. Y son mías, 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 mías. Las promesas en la Biblia son mías, mías, mías.
Gracias, Padre. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, enfermos, endemoniados, frustrados, lo que sea. Yo oro que sean libres por la palabra de Dios, por la sangre y el nombre de Jesús. Toda enfermedad, aleluya, fuera, y declaro sobre ustedes el reino de Dios. Los amo y los quiero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.